Bienvenidas, bienvenidos a todos a esta charla con Steve Brandon sobre yoga Vinyasa Krama. Bueno, creo que la mayoría de las que estáis aquí ahora en directo ya conocéis a Steve. Voy a ir dando paso a algunas personas que están entrando. Pero de todas maneras voy a presentarlo para las personas que lo vean después, para aquellos que no lo conozcáis también. Hola, hola Ángela, bienvenida. Bien, voy a hacer una pequeña presentación de Steve, aunque como digo, creo que muchos lo conocéis ya. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí, por acompañarnos, a Steve y a mí, esta tarde. Y bueno, os cuento, Steve Brandon, voy a presentarlo de una forma un poco subjetiva. Ante todo, y para mí es una persona, un estudiante y un practicante totalmente comprometido con el yoga, en particular con la tradición del maestro Krishnamacharya, porque es la que él ha aprendido de todos sus maestros. Steve ha sido discípulo de varios de los principales alumnos de Krishnamacharya, de dos de sus hijos, como de Sikachar y Srivasya, del maestro Ramaswamy, como todas sabéis, muchas sabéis, y también ha estudiado con A.G. Mohan. Bien, aparte de esto, así como anécdota, debemos a Steve que Ramaswamy visitara Europa por primera vez y que viniera varias veces a Londres, a Wales, así como Srivasya. Steve fue el organizador de estas visitas históricas prácticamente de los dos grandes maestros en la línea de Krishnamacharya, tanto Srivasya como Ramaswamy. Steve es profesor y formador de profesores en Yoga Vinyasa Krama, en el legado de Krishnamacharya, y es también terapeuta ayurvédico. Y a él debemos el manual práctico del Vinyasa Krama, que sé que muchas conocéis y utilizáis y agradecéis. Bueno, pues voy a darle la bienvenida, con vuestro permiso. Hello, Steve. Hello, hola. Welcome. Hola. Welcome and thank you very much for being here with us this evening. It's my a pleasure. For arranging. It's our pleasure and our honor. Excuse me if I'm interrupting a little bit to let people in. So I just introduced you to the audience. I don't need to translate that because I know you know yourself. So I'm going to do my best to translate everything you are saying into Spanish. Voy a intentar traducir todo lo que diga Steve lo mejor posible y lo más fielmente posible al español. Y bueno, podemos empezar. We can start this talk, if you will, Steve. Podemos empezar esta charla. Bien. Hemos llamado a esta charla Yoga Vinyasa Krama para mejorar tu vida. So we have titled this talk Yoga or Vinyasa Krama Yoga to improve your life. Sounds good, ¿no? Suena bien. Todo el mundo quiere mejorar su vida, creo yo, ¿no? Un poquito al menos. Everybody wants to improve their lives, right? A little bit. So Steve, let's begin. You always say that we need to know how and why we do things in yoga. Yes. Steve siempre nos dice, no sé si es algo, creo que es algo que decía de Sikachar, que tenemos que saber cómo y por qué hacemos las cosas en yoga, ¿no? So, today's topic, el tema de hoy es how and why yoga works. I mean, sorry, some people coming in. How and why yoga improves our lives. And let me explain this a little bit. Since I started teaching yoga, I have had many students that tell me that yoga has changed their lives for the better. People very different, men, women, from different ages, circumstances. And
also we know that yoga improves many different conditions, like, I don't know, from high blood pressure to anxiety, or who knows, insomnia to, I don't know, hypothyroidism, to say something. How can this be? I mean, how is this possible? What do you think are the reasons for this to happen? I know this would give us a workshop, entire workshop, or to write a book, but like in a nutshell. Let me just a while to translate the question for the people. Le he preguntado a Steve, bueno, habéis entendido muchos, pero el tema de esta charla. El tema de esta charla es cómo y por qué funciona el yoga, ¿vale? ¿Por qué el yoga, cómo y por qué el yoga mejora nuestra vida? Porque verdaderamente yo me he encontrado, desde que estoy enseñando yoga, muchísima gente diferente que me cuenta que el yoga le ha cambiado la vida para mejor, en mayor o menor medida, ¿no? Pero les ha cambiado la vida para mejor. Y es gente muy diferente, de todas las edades, de todos los géneros, en fin, gente muy diferente. Y luego también sabemos que el yoga mejora todo tipo de afecciones diferentes, ¿no? Y yo les he puesto varios ejemplos, desde, no lo sé, la hipertensión al hipotiroidismo, a la ansiedad, al insomnio, en fin, muchas condiciones diferentes. Entonces, mi pregunta es que, ¿cómo puede ser esto, no? Que ¿por qué pasa esto? Y bueno, le he dicho que esto nos daría para un taller entero, pero que sí puede resumirlo. So whenever you want, you can go ahead, Steve. So the first thing to understand is that the origin of yoga practice had a spiritual orientation. Lo primero que tenemos que entender es que el origen de la práctica de yoga tiene una orientación espiritual. And in this practice for spiritual freedom, the body becomes a tool. Y en esta práctica de liberación espiritual, el cuerpo se convierte en una herramienta, un instrumento. And so the body and the mind are not an obstruction, an obstacle, then they have to be maintained in good health. Pues de esta forma, para que ni el cuerpo ni la mente se conviertan en un obstáculo, tienen que estar en buenas condiciones, tienen que tener buena salud. The yogis wanted to maintain independence. Los yogis quieren tener independencia. So they wouldn't want to be dependent on doctors and remedies. Los yogis no quieren depender de médicos, médicas, de medicinas, etc. So from the health perspective, yoga was designed as a standalone health practice. Entonces, desde la perspectiva de la salud, el yoga fue diseñado como una práctica solitaria que puede hacer uno por sí mismo. So it's complete and integrated and doesn't need recourse to any other methodology. Perdón, me corrijo, no una práctica solitaria, es una práctica que se mantiene a sí misma, ¿vale? Lo que había dicho. Es una práctica completa. Sorry, can you repeat the last sentence? Sí. It's complete and it's integrated. Es una práctica completa, integrada. Yeah, and it's it doesn't require input from any other methodology. Y no requiere ayuda de ningún otro tipo de metodología. Es completa. Yeah. Se mantiene a sí misma, se mantiene sola. Yeah. So a human being can do this practice without any equipment, props, gyms, and doesn't need anybody else to do anything to them. De modo que
cualquier ser humano puede hacer esta práctica y no necesita ningún tipo de soporte, ni gimnasio, ni equipamiento de otro tipo que no sea la propia práctica. So, Krishnamacharya said that you'll get three things from practicing yoga, three recognizable impacts. And they are, you'll get health and longevity and peace of mind. Bien, Krishnamacharya decía que practicando yoga tú consigues por lo menos 3 cosas, y estas 3 cosas son salud, longevidad y paz mental. And just to, you know, to indicate how one way that yoga is different from other things. Solo para señalar una forma en la que el yoga es diferente de otras cosas. So I give you a simple but profound explanation. Os voy a dar una explicación simple pero profunda. So when we are active in our life all day long, cuando nos mantenemos activos en nuestra vida a lo largo del día, we become tired and then we take sleep and rest. Nos cansamos y entonces nos vamos a dormir y descansamos. After sleep, the nervous system is refreshed and we continue our activities. Después de dormir, nuestro sistema nervioso se ha refrescado, se ha restaurado y podemos continuar nuestras actividades. So the yogis say that our active nervous system is being tired by action and then it gets restored by sleep. Entonces, los yogis dicen que nuestro sistema nervioso se cansa por la actividad y se restaura por el sueño. Our automatic nervous system, it's not refreshed in this way. Sin embargo, el sistema nervioso autónomo no se restaura de esta forma. So when the automatic nervous system is exhausted, we die. Por eso, cuando llegamos al punto en que nuestro sistema nervioso autónomo está exhausto, morimos, no se puede restaurar. So this is called the big sleep. Que es lo que llamamos el gran sueño. Solo lo restaura el gran sueño. The little sleep is the nightly sleep. El pequeño sueño es el sueño de cada noche. And we get refreshment. Y nos restauramos, Restored, nos renovamos. And then in yoga, the death is the big sleep. En yoga llamamos Mahanidra en sánscrito al gran sueño. Gran sueño. La muerte. So through the slow breathing that we do in asana and mudra and the pranayama and the inversions that we use, their mudras, we restore the automatic nervous system. And this is why you see people who practice yoga maintain good health and into old age and mental acuity. Bien, pues resulta que a través de la respiración lenta que llevamos a cabo en las distintas técnicas del yoga, como las asana, los mudras, el pranayama, lo que hacemos es restaurar el sistema nervioso autónomo. Es un medio para restaurar el sistema nervioso autónomo y de esta forma podemos alargar la vida. So Krishnamacharya said we have to do a number of slow breathings each day. Otherwise, you'll age at the same speed as other people who don't do this. Krishnamacharya decía que tenemos que hacer un número concreto de respiraciones lentas cada día si queremos vivir más, porque de lo contrario pues moriremos tan rápido como los demás. So, and you'll see that as people get into old age, they have dementia, Parkinson's, nervous disorders, diseases that are
obviously the brain tissue, which is and the nerve tissue, you know, diseases like this. Yeah. Sí, podemos ver que cuando las personas se hacen mayores tienen enfermedades del sistema nervioso, propias del sistema nervioso y del cerebro, de un sistema nervioso cansado, ¿no? Como el Parkinson, la demencia, etc. Now, the reason I mention this, it's a peculiar approach of yoga. La razón por la que he mencionado esto es un enfoque peculiar del yoga. So yoga has some things in it that are a unique approach. Yoga tiene algunas cosas que son enfoques únicos. Yeah. And so we have to understand, as Noelia said, how and why. You know, how do we do this thing? How do we do these methodologies, these techniques? And then why do we do them? What result will we get? Así que tenemos que entender cómo y por qué. Es decir, cómo hacemos cómo llevamos a cabo estas técnicas y por qué, digamos, por qué funcionan, por qué vamos a obtener los resultados que vamos a obtener. Yeah. So then all of these things can't all be explained by modern science or medical science, sports science or medical science. Won't be explained, or That they won't be explained. You have to understand them from yoga's own perspective. Some levels of it can be explained, but yoga goes beyond the understanding of sports and medicine science of the now. And sometimes their understanding is different, you know. Yeah, I understand. Yeah, it's not the same paradigm. Sí, lo que viene a decir Steve es que el cómo y por qué funcionan las técnicas del yoga es algo que no pueden explicar completamente ni la ciencia moderna ni la ciencia deportiva actual, ¿no? Lo pueden explicar hasta cierto punto, pero es algo que solo se comprende a través del yoga. That's right. Here, this is in Sri Basham's book. You'll see this is Krishnamacharya, and these pictures were taken when he was 78 years old. Sí, esta es una foto en el libro La Alborada del Yoga de Sri Basham, y la foto es de su padre, de Krishnamacharya, y fue una foto tomada cuando Krishnamacharya tenía 78 años, ni más ni menos. Está igual, lo mismo. So we can see, you know, you can see he's a more aged man, but his body is healthy and supple. Sí, podemos ver que es una persona mayor, pero su cuerpo está saludable y flexible. Now, so yoga can be remedial. El yoga puede ser, puede remediar determinadas cosas. And it inherently removes disease. It's its purpose. Y removes, quita, disipa, elimina las enfermedades de forma inherente. Es inherente al yoga eliminar la enfermedad. Es su propósito. Then we can use it to maintain our health that we have. If we have health already, we can do yoga which will maintain our health. Entonces podemos usarlo para mantener nuestra salud. Si tenemos salud, podemos usarlo para mantenerla, para no perderla. Then we can use it developmentally to make our health much more superior than it is now. Y también lo podemos usar desde un punto de vista mental
para hacer nuestra salud, tener una salud superior a la que tenemos. So in yoga, we have these approaches of therapy, maintaining health, and improving health. Entonces, en yoga tenemos como estas diferentes fases o etapas que son la terapia, digamos como para restaurar la salud, el mantener la salud y mejorar la salud. And there are Sanskrit terms for this. It's a science. Y hay términos sánscritos para estas tres facetas del yoga, es una ciencia. And so Vinyasa Krama means it's the whole process of yoga. Vinyasa Krama es todo el proceso del yoga. Chikitsa Krama is therapy process. Chikitsa Krama es el proceso terapéutico del yoga. Rakshana Krama is maintenance process. Y Rakshana Krama es el proceso de mantener la salud. And Shikshana Krama is developmental. Y Shikshana Krama es desarrollar, Progressive, developmental. You're improving, you're becoming superior. Ya, es mejorar, llegar a ese estado de salud superior del que hablaba antes. Yeah. So you stop being sick, 1, you maintain your health, 2, you go beyond where you are now, 3. Entonces, 3 facetas. Primero, restauras tu salud, si es que estás enfermo o enferma. En segundo lugar, mantienes esta salud que has recuperado. Y en tercer lugar, puedes ir más allá de esto. The fourth process is called Adhyatmitika Krama. Adhyatmitika Krama. Y la cuarta fase, digamos, se llama Mítica, like mítica. Okay. Mítica Krama. Esta sería la cuarta faceta o la cuarta fase. For those people who are interested, this is to gain spiritual knowledge from my yoga practice. Y para la gente que esté interesada, esta faceta consiste en obtener sabiduría espiritual a través de la práctica del yoga. Yeah. So Ramaswamy told me that this Atma Vidya, soul knowledge, Atma means soul, Vidya means knowledge. Ramaswamy told me Atma Vidya was the original goal of yoga, and it's the most important thing that it can give. Ramaswamy me dijo que esta Atma Vidya, Atma significa alma o espíritu, Vidya significa conocimiento, este conocimiento del espíritu, del alma, es el objetivo más importante del yoga. But the person has to have a natural interest or inclination to follow this. La persona tiene que tener un interés natural, una inclinación natural para seguir esto. So some people are interested in this. The majority of people, they do yoga for their health. Sí, la mayoría de la gente hace yoga por salud. So anyway, I hope those are a few things. So the 3 main tools we have in yoga are asanas, mudras, pranayamas, and mental techniques, various concentration techniques for helping. So these are 4. 4, yeah. Asana, 4. mudra, Okay. pranayama, and then mental techniques. Okay. Entonces tenemos 4 herramientas o 4 instrumentos fundamentales en yoga para lograr nuestros objetivos, y son las asanas o posturas, los mudras, el pranayama, luego las técnicas mentales de concentración, meditación. And yoga also gives some indications on food and diet, because the body is maintained and supported with food, and food can make us healthy or unhealthy, depending on what you eat and your habits of eating. El yoga también nos da algunas instrucciones sobre la dieta, sobre qué comer y qué no comer, porque nuestro cuerpo también está hecho de lo que comemos, y tu salud también depende en gran medida de lo que comes o de lo que no comes.
Okay. Ujú. So anyway, that's quite a big subject, but this Yeah. you have to. Krishnamacharya I says know. that the body lives on food. You know, a baby Mm. grows from the breast milk and then taking food, and when you're older, you have to eat to maintain yourself. And he says, if you don't believe this, stop eating for 15 days. And he said, And you see what won't be happens. able to even think straight, let alone do any activities. Krishnamacharya solía decir que nuestro cuerpo está hecho de comida. Cuando somos bebés, el cuerpo se va formando de la leche materna. Después, cuando nos hacemos más mayores, tomamos otro tipo de comida, pero el cuerpo sigue estando construido de alguna manera por la comida. Y decía Krishnamacharya, y si no te lo crees, pues deja de comer 15 días y verás cómo no eres capaz de hacer nada, ¿no? So Sri Bashyam called his yoga school Yoga Sheman. Sri Bashyam llamaba a su escuela de yoga Yoga Sheman. Yeah. And he said it means happiness here in this life and happiness in the hereafter. Y él dice que significa felicidad en esta vida y felicidad después también. So he said yoga is wonderful. It trains us how to be happy in the life we have now. Él decía que el yoga es maravilloso porque nos enseña o nos entrena para ser felices en la vida que tenemos ahora. And there's a belief there's a beyond after this life. And this also, we get happiness because of how we've lived this life. They're interrelated. Y también existe la creencia en yoga de que hay una vida después y entonces nosotros somos más felices también por esto. So I think one thing that's common for all human beings is that we all pursue happiness. Si hay algo que es común a todos los seres humanos es que todos perseguimos la felicidad. There is many different ideas on how we can be happy. Hay muchas ideas diferentes acerca de cómo podemos ser felices. Probably 100 books a week come out on how we can do this. Probablemente hay como 100 libros cada semana que hablan de esto, de cómo podemos ser más felices. Ramaswamy said yoga goes back for thousands of years. It's a well-proven method. Ramaswamy dice que el yoga se remonta a miles de años atrás y que podemos decir que es un método bien probado de salud. So in summary, yoga gives us some knowledge and methods and understanding so that we can be healthy and have a long life and peace of mind, happy, content mind. And generally we can find happiness in our life and a feeling of satisfaction from our life. En resumen, el yoga nos da métodos, nos hace comprender cosas y nos da herramientas para llevar una vida saludable y para alcanzar la felicidad en esta vida y estar razonablemente satisfechas, tener paz mental y vivir más años. No sé exactamente qué me has dicho, pero bueno, por ahí. And yes, okay. So I'll leave it at that, and then I'll take any questions based on that. Great, brilliant, Steve. Yeah, it's been a good summary. I mean, yeah. Ha sido un resumen muy difícil porque la pregunta que le he hecho, como decía, da para mucho, pero creo que ha sido un resumen brillante. Y sí, me dice si tenéis alguna pregunta en este punto de la charla. María. Sí, antes ha dicho que Krishnamacharya decía que con el yoga consigues 3 cosas. Salud, paz mental y ¿qué más? Y longevidad. Longevidad. O sea, muchos años de vida, más años de vida. Sí. Pero con salud, porque si no, ¿para qué? Digo yo. ¿No? Vale. Sí. Y luego cuando ha comentado lo de las 3, 4 cosas, restaurar, mantener, ir más allá y
Y había como una cuarta. Una que cuarta aquí me he faceta, sí. perdido. Que era Era- como la más espiritual. Sí. So you said, Steve, Maria is asking you. You said we can say that in yoga we have like 4 phases or yeah, stages. First is the therapy, like restoring the health. The second one is maintaining the health. Yeah. The third one would be going beyond this health, doing this health superior. And the fourth, it was like something spiritual, right? Or Yes. That's right. Yeah. Chikitsa means therapy. Chikitsa significa terapia. Rakshana literally means, in English, to keep what you have. Rakshana Means to keep what you have, literalmente significa mantener lo que tienes, not to lose your health. no perder la salud que tienes. To avoid being sick. Evitar enfermar o volver a enfermar. And Shikshana is an approach where we make an effort to be able to do things that we couldn't do before. Y Shiksana es, que sería la tercera, es cuando hacemos un esfuerzo por poder hacer cosas que no podíamos hacer antes. Es decir, ir más allá de la salud que teníamos, hacerla superior todavía. And the spiritual side is to know what is our true nature inside. Y luego la cuarta etapa, la que tú preguntabas, María, es la etapa espiritual, es llegar a conocer cuál es nuestra verdadera naturaleza. Our soul. Nuestra alma. And then if you believe in a higher being, you could use the word God. Y luego si tú crees en un ser superior, puedes utilizar la palabra Dios. In yoga, they think that you get something called self-realization, Atmavidya, the soul knowledge. En yoga se piensa que consigues el autoconocimiento, el conocimiento de tu propia alma. Atmavidya. This would naturally lead to realization of the absolute spirit, God, if you want to use the Western word. Y una vez que conoces tu propia alma o que llegas a darte cuenta de tu verdadera naturaleza, esto te lleva de una forma natural al conocimiento de lo absoluto, de si quieres llamarlo Dios o como quieras. So Sri Bhashyam, in his book, he calls the practice of yoga there from Sanskrit Atma Shuddhi Krama. So again, it's Atma, soul. Shuddhi means purifying. Krama, the soul. So the soul is Sri Bhashyam llama really a la identified. práctica, Yeah. Llama a la práctica con estas palabras sánscritas Atma, Shuddhi, Krama. Atma es el alma, Shuddhi es purificar y Krama es, digamos, un método, ¿no? Es un método para purificar el alma, es decir, para llegar al conocimiento de tu alma. Sorry, Steve, I interrupted you. Fine. Yeah. Now, we use these groups to assess a student, and somebody might come just because they have a bad back, or they have a frozen shoulder, or they have insomnia. Usamos esto para asistir a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Algunos pueden venir pues porque tienen dolor de espalda, porque tienen mal en el hombro o insomnio. So they want to get rid of this problem. Y quieren deshacerse de estos problemas. So maybe they'll just do sufficient yoga for that result to happen. Y puede ser que solo hagan el yoga suficiente para conseguir este resultado de librarse de la enfermedad. Then in the maintenance things, people just want to stay healthy. So they look for a means to stay healthy, and yoga is one of those means. Y luego la gente quiere mantener su salud, seguir estando saludables y busca métodos, medios para mantener la salud. Y el yoga puede ser uno de estos medios. Yeah. And then in the developmental one, we want to take up
Krama means steps. So in this, it's a developmental step. So we can explore what yoga has to offer us. Like when I mentioned earlier, we can learn these mudras and pranayamas to maintain the health of our nervous system. Y luego ya las etapas sucesivas son como pasos, ¿no? Que vamos dando y que podemos ir poco a poco descubriendo lo que tiene el yoga que ofrecernos, ¿no? Yeah. So, and in the spiritual thing, we develop a kind of clarity that enables us to identify the soul and then to identify God. We might not have that clearness, we can't see it. En la cuarta etapa lo que ocurre es que desarrollamos la claridad suficiente para percibir, comprender la verdadera naturaleza de nuestro espíritu, de nuestra alma, y a partir de ahí conocer a Dios o al absoluto. So, first of all, you have to have some faith in the knowledge that's expressed. En primer lugar, necesitamos tener un poco de fe en la sabiduría del yoga. But then by practice, the result is self-evident. Pero luego, a medida que vamos practicando, los resultados se hacen evidentes. Yeah. One last thing, Krishnamacharya says. Una última cosa. Yoga, he said, is more like education and agriculture. Vale. Krishnamacharya solía decir que el yoga es más como educación y agricultura. Yeah, education and agriculture. You have to put in some effort, and you don't. It takes some time before the fruit is coming. Como la educación y la agricultura, en las que tienes que poner cierto esfuerzo y va a tardar un tiempo, vas a tardar un tiempo en ver los resultados. Yeah. ¿Vale? You'll get benefits as soon as you start practicing, but the real fruits of it take some time to develop. Vas a obtener beneficios tan pronto como empieces a practicar, inmediatamente, pero los verdaderos frutos van a tardar tiempo en desarrollarse. So it's more like a marriage rather than like speed dating. Sí, es más un matrimonio que una cita veloz. Sí. My first teacher said that you can't make yoga another short-term relationship. Un profesor de yoga, un maestro suyo de yoga decía que no puedes hacer del yoga otra relación a corto plazo. So I agree. A case, I'll just conclude this part with a case. Voy a concluir esta parte con un caso. Yeah, a young lady, a yoga student of mine, una joven, she brought her daughter to see me. Me trajo a su hija. This young lady was 14 years old. Y su hija tenía 14 años. Yeah, and she has scoliosis, the curvature of the spine. Tenía escoliosis, ¿sabéis? La columna torcida. Yeah. And it was severe enough that they were suggesting a surgical intervention. Y una escoliosis suficientemente severa como para que ya le habían recomendado una cirugía, una intervención quirúrgica. So I designed her a yoga practice and taught her it. Entonces le diseñé una práctica de yoga y se la enseñé. And she practiced at home every day. Y ella la practicó en casa todos los días, cada personal día. Practice. Una práctica personal. And then we develop it over time. Que fuimos desarrollando a lo largo del tiempo. Krama, it goes in steps. Krama significa ir paso a paso. And after 4 years, now she is 18. Y después de 4 años, ahora tiene 18. Her medical consultant, he tells her she doesn't need surgery and she doesn't need to come back to see him anymore. Ahora su médico le ha dicho que no necesita cirugía y que no necesita volver al médico por esta cuestión. Yeah. So it took 4 years. Nos llevó 4 años.
But after 6 months, the surgeon could see in the X-rays an improvement, and he put off the surgery and said, let's see you again in 6 months. Ok. Nos llevó 4 años, pero después de 6 meses ya el cirujano pudo ver que su columna estaba mejorando y entonces le dijo, bueno, vamos a darte un poco más de tiempo, vamos a verte dentro de 6 meses. I have 4 cases of people with scoliosis who have avoided surgery through doing yoga therapy practice. He tenido 4 casos de gente con escoliosis que han evitado la cirugía simplemente practicando yoga. So Sri Basham, he says, Mohan, he says, yoga and Ayurveda are surgery without knives and medicine without drugs. Es Mohan quien dice que el yoga y el ayurveda son, el yoga es cirugía sin bisturí y el ayurveda es medicina sin drogas. Great, brilliant. So Thank you, this is an example. Okay, Maria, any more question? I think Maria still has. Still have a follow-up. Yeah. Ahora que comentaba esto de la escoliosis, yo le quería preguntar, en estos 4 años a estas personas les enseñó asanas, mudras, pranayama y meditación, es decir, y ayurveda posiblemente. Es decir, ¿es un completo o solo con las asanas fue suficiente, ¿no? Saber si es, cuando hablamos de yoga entiendo que yoga es eso, asanas, mudras, pranayama, meditación. Sí, para mí la entiendo. palabra yoga entiendo todo eso. O solo con las asanas pudo... Vale. Ahora intento traducirlo. So, Maria is asking you, during these 4 years, to this young lady, you gave her everything like asana, mudra, pranayama, and meditation, or just asana? We didn't use mudras. Or Ayurveda, even Ayurveda? We didn't use the mudra because the mudras are fixed positions. No usamos los mudras porque los mudras son posiciones estáticas fijas. But in this specific case, because of scoliosis, everything has to be asymmetric. Y en este caso específico, por la escoliosis, todo tiene que ser asimétrico. And a lot of movement. Y mucho movimiento. So, I gave her pranayama and taught us some meditation at the end. I always try and include that in a practice, even if it's only small amount. Sí, pero lo que sí que le di es pranayama y también le enseñé algo de meditación. Yo siempre trato de incluir esto en la práctica, aunque sea en una cantidad pequeña. Yeah. So yeah, and but it is that kind of condition is primarily rectified by asana. Sí, pero este tipo de afección, la escoliosis, se rectifica primordialmente a través de la asana. Yeah, that would be the main tool. Sería la herramienta principal. Thank you. Thanks, Steve. So, ¿más preguntas? Any questions? Una pregunta. Sí, Mariluz, hola. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, con respecto a las asanas y la anatomía, profundizar en cómo impacta esa postura en tus huesos, en tus músculos, que es algo bueno que va unido al yoga, pero que generalmente tampoco en las clases te van explicando esto lo haces así por esto, por lo otro. Entonces, bueno, a mí me resulta muy difícil entrar en anatomía, pero cada vez lo veo más necesario porque quiero saber qué pasa con la cabeza del fémur, cada uno lo tenemos de una manera. Bueno, pues un poco es profundizar para que la gente no se haga daño en las posturas. Que la energía vaya, que la dirección de la energía vaya a donde tiene que ir, del talón a la rodilla. ¿Tu pregunta cuál es? ¿La importancia de la anatomía? O... La importancia de conocer un poquito de anatomía para no perjudicar, porque el yoga tiene la postura clásica,
pero a veces el querer hacerla tan perfecta con el talón que vaya justo en el centro del empeine del otro pie, en las posturas de piernas separadas, pues a todo el mundo no le va bien y es mejor no ser tan clásico y separar un poquito cada pierna en su carril, pues para que la gente pueda tener un cierto equilibrio. Entonces, la importancia del rigor de la postura clásica, pero adaptándola también un poco a nuestros cuerpos actuales. Pues un poco como se puede hacer. Vale, yo creo que son dos preguntas. Por un lado, ¿cuánto es importante, hasta qué punto es importante estudiar anatomía y conocer la anatomía en el asana? Y por otro lado, ¿hasta qué punto es importante respetar la forma clásica, ¿no?, de la postura? Okay. Vamos a ver si puedo. Steve, Marilu is asking you, how important do you think it is to know the anatomy of the asana? I mean, how yoga impacts in your muscles, in your bones. How important is this? And she has another question. How important is to respect the classic form of an asana instead of adapting to the personal circumstances? Okay, yeah, good questions, wonderful questions. Preguntas estupendas, muy buenas preguntas. So the first one, a yoga teacher or practitioner needs to understand some fundamental principles of anatomy and physiology. En primer lugar, un profesor de yoga tiene que entender algunos principios fundamentales de anatomía y fisiología. But you don't need to know anatomy like, say, a surgeon would. Pero no necesitas saber anatomía como podría necesitarlo un cirujano, por ejemplo. And you don't have to memorize all the Latin names of all the different body parts. Y tampoco tienes que memorizar todos los nombres en latín de las diferentes partes del cuerpo. But there are some important principles to understand that explain how yoga works. Pero hay algunos principios importantes que hay que entenderlos porque explican cómo funciona el yoga. Yeah, so, and if you want to do yoga therapy, you will need to learn more about anatomy, physiology, and pathology. Y si quieres hacer terapia del yoga terapia, entonces necesitarás saber más acerca de anatomía, fisiología y patología. And the second question. En cuanto a la segunda pregunta. What was the second question? The second question was, how important do you think it is to respect the classic form the classical of the asana? form, right? The classical form, sorry. Okay. Each asana has a classical form, a group of vinyasas, variations, and then what we term modification. Vale, cada asana tiene una forma clásica, un grupo de vinyasas o variaciones y luego lo que se llaman modificaciones. So, if you're, they say, young, free, single, healthy, and carefree. Si tú eres joven, young, free, single, and carefree. Si eres joven, libre, soltera o soltero y despreocupado, you can do what we call Shikshana yoga. Puedes hacer lo que llamamos Shikshana yoga. Which the other meaning of that word is uncompromised. Que el otro significado de esta palabra es yoga sin compromisos, sin comprometerte. This person can, you can do you should be able to do the classical asanas, without impediment. En teoría podrías hacer todas estas asanas clásicas, la forma clásica del asana, sin ningún problema. But what you have to understand is that each asana has a function. Pero lo que tenemos que entender es que cada
asana, cada postura tiene una función. Now, some schools of yoga, they make the classical form the priority. Algunas escuelas de yoga convierten la forma clásica en la prioridad, número 1. But we tend to give the function priority. Pero nosotros en Vinyasa Krama tendemos a hacer la función de la asana la prioridad. So we allow modifications so that the student can get the function without hurting themselves. Por eso en Vinyasa Krama se permiten las modificaciones de forma que cada estudiante pueda alcanzar, pueda realizar la postura sin hacerse daño. So neither is right or wrong. The approach, it depends on the student's ability. No está diciendo que nada, que una cosa esté bien y la otra mal, depende de, o sea, el enfoque depende de la habilidad del estudiante o la estudiante. Yeah, but the teacher should protect the student to make sure they don't get hurt. Pero la profesora, el profesor debe proteger a sus estudiantes y asegurarse de que no se hacen daño. The priority is to get the fruit of the practice without causing harm. O sea, la prioridad es obtener los frutos de la práctica sin causar daños. Trying to push somebody into a particular posture could hurt them. Intentar meter a alguien en una postura determinada o hacer que alguien consiga una determinada postura puede dañar a esa persona. Podemos hacerle daño. When if you look at the Hatha Yoga Pradipika, si miramos el Hatha Yoga Pradipika, it just describes classical asanas. Describe algunas posturas clásicas. And it doesn't tell you how to do them. Y no te dice cómo hacerlas. I met somebody last week and I told them I'm a yoga teacher. And they said, oh, I couldn't do that yoga. I'm not flexible enough. Yes, how typical. Sí, la semana pasada conocí a alguien y me dijo, bueno, le dije que era yo era profesor de yoga y me dijo, yo no puedo hacer yoga, yo no soy bastante flexible. So he's got an image of a form and he can't do that. Él tenía una imagen mental de una forma de yoga que no podía hacer. I've heard this many times. People won't even think of going to yoga class because they couldn't do the things that they imagine you would be expected to do. Esto lo he oído muchas veces. Gente que ni siquiera piensa en asistir a una clase de yoga porque piensan que no podrán hacer las cosas que se les va a pedir que hagan. I began to study with Ramaswamy when this book was published. Yo empecé a estudiar con Ramaswamy cuando se publicó este libro, que es la obra completa del Vinyasa Yoga, de Vinyasa Ramaswamy. This book doesn't just show you the fixed form of the posture, like say an Iyengar book would. It shows you the methodology to attain it. Este libro no te muestra únicamente la forma final de la postura, como haría un libro, por ejemplo, de Iyengar, sino que te muestra la metodología para lograr esa postura. And this is Vinyasa Krama. Y eso es Vinyasa Krama. So in the book that I made, en el libro que yo escribí, el manual de práctico de Vinyasa Krama. This is for the lying on your front back bends. We call it bow pose sequence. Podéis ver que esta es la secuencia en pronación que llamamos la secuencia del arco. Now, Krama means the steps. In this first asana, you're lying on your front with your forearms on the ground. You just lift your torso up. Krama significa pasos. En las primeras asanas, como veis, tú simplemente te tumbas en el suelo con los antebrazos apoyados en el suelo y lo único que haces es levantar la cabeza y el torso. So this begins to make a back bend.
Esto empieza a hacer un ligero arqueo de la espalda. These postures in yoga are called purvatasana. It means a front stretch. Estas posturas en yoga se llaman purvatasana, que significa el estiramiento de la parte frontal. So first of all, you stretch from the, from the belly button, from the navel to the chest. En primer lugar, estiras collarbone. desde el ombligo hasta el pecho. Yeah. Then you do the posture and bend your legs, and then you stretch the thighs and the front of the hips as well. Entonces, en el siguiente paso, haces la postura y también doblas las rodillas. Entonces, lo que estás haciendo es también estirar la parte posterior de los muslos. But by having the arms on the floor, you have a restraint on how far you would move. Manteniendo las manos en el suelo, de alguna forma, sorry, can you repeat that? You have a restraint on the distance that you will try and back bend. De alguna forma te retiene, ¿sí? La distancia, o sea, digamos, la intensidad del arqueo. Yeah. And then when you bend the legs, you're not asking to be holding the ankles like you are later on. So the legs will just move as far as they can. Y, por ejemplo, en esas primeras posturas, simplemente doblas las rodillas, pero no se te pide que te tomes los tobillos, como se hará más adelante. Yeah. ¿Vale? So you're just moving what you can. There's no place you're expected to be. Así que simplemente te mueves en la medida que puedes, dentro del rango que puedes. No hay un lugar al que se supone que tienes que llegar. But it's working on the right parts of the body to move you step by step towards this. Pero está trabajando en las partes correctas del cuerpo para llevarte paso a paso hacia las posturas posteriores. So this is what Krama means. Steps. We do this asana until we've exhausted its possibility, till we're comfortable, and then we move to the next step. And we do this for a while, and then we move to the next step and do this for a while. And overall, ¿ves? Eso es lo que significa Krama. Nosotros hacemos las primeras posturas hasta que nos encontramos completamente cómodos haciendo esas primeras posturas y después ya podemos progresar, movernos a las posturas siguientes, pasar a las posturas siguientes y así sucesivamente. So, yoga, coming back to this form thing. Volviendo al tema de la forma. Unless you've already done gymnastics or dancing, no human being can do these things. A menos que hayas practicado gimnasia o ballet o danza, ningún ser humano puede hacer algunas de estas posturas. Yeah. So we have this in yoga. The postures are graded, and the first postures are close to our ordinary activities and movements. En yoga las posturas están graduadas, ¿no? Y las primeras posturas son las más cercanas a nuestros movimientos ordinarios habituales. Yeah. So step one is a little unusual. Entonces, el primer paso es hacer lo que es solo un poquito inusual. And step 7, they call vishesha. It means extraordinary. Y digamos, el séptimo paso es lo que llaman vishesha, que es lo extraordinario. But you're not to try doing the extraordinary without going through the training. Pero no se supone que tengas que ir directamente a lo extraordinario sin pasar antes por el entrenamiento, claro. So these postures are then called this Vishesha Vinyasa Krama. Estas posturas son las que se llaman Vinyasa Krama. Yeah. And here you can see all the difficult kind of things that you find in. Donde puedes ver todo tipo de cosas difíciles. Yeah. So, if you're a teacher or a student and you know what is a classical form, what are the variations and how you modify postures, then anything that anybody's doing or you're doing, your student or you would be able to say, oh, that's classical form. That's a variation of a classical form. This is modified. And why I modified it because of a reason.
Así que si tú eres un profesor, una profesora o un estudiante de yoga, ¿no? Tú tienes que saber cuál es la forma clásica, tienes que conocer las variaciones y tienes que conocer también las modificaciones posibles. De forma que cuando tú veas a alguien practicar una postura o la practiques tú misma, sepas si estás haciendo la forma clásica, si estás haciendo una variación de la forma clásica o una modificación. So we have two terms and they're not. See, nowadays in the West, you've got styles of yoga. Hoy en día en Occidente tenemos, les llamamos estilos de yoga. Krishnamacharya's yoga is not a style of yoga. El yoga de Krishnamacharya no es un estilo de yoga. It's Vinyasa Krama means the whole toolbox of yoga. Vinyasa Krama significa la caja completa de herramientas del yoga. And the word Vini yoga means correct application. Y la palabra Vini yoga significa la aplicación correcta. And these two, they're like two lenses, means of seeing, are applied to the student. Y estas dos lentes o formas de ver se aplican al estudiante. Sí. So hope that helps to bring some clarity to this. Así que espero que te ayude, que te haya traído un poco de claridad, que haya aclarado un poco la cuestión. Yes. Thank you, Steve. Sí. Thank you. So, brilliant. I am enjoying very much this talk. I don't know if could we just talk a little bit because it's becoming late, and just like sorry, some people is still coming in, so before saying goodbye and everything, I would like to talk a little bit about the teacher training that you are doing. Right. The teacher and practitioner training that you are doing next year and 2023 and 2024 in Valencia. Bueno, le he pedido, antes de despedirnos, si nos puede hablar un poquito acerca de la formación que va a llevar a cabo aquí en Valencia en 2023-2024. Y I don't know, tell us something about how it will be or why we recommend it. Yeah, well, let me tell you the history of this very briefly. Bueno, déjame que os cuente un poquito la historia de esta formación, brevemente. I studied, first of all, Vini Yoga from Desikachar Mohan's kind of method. Estudié en primer lugar Vini Yoga desde el método de Desikachar y Mohan. And then I found this book, and then I went to America to study with Ramaswamy. Y entonces encontré este libro, la obra completa del Vinyasa Yoga, So y me fui a América a estudiar con Ramaswamy. I first went there in 2007. La primera vez que fui fue en 2007. To Chicago. A Chicago. Then I went to India for 10 days. Y después fui a India durante 10 días. A few months later. 3 meses después. And then the next year, in 2008, I went to LA in California to do Ramaswamy's 200-hour teacher training. Y al año siguiente, en 2008, fui a Los Ángeles para hacer la formación de profesores de 200 horas de Ramaswamy. He did it as an intensive. We were there 5 or 6 weeks. Él lo hacía como un curso intensivo. Estuvimos allí 5 o 6 semanas. So that was 2008.
And while I was there at the teacher training, I invited him to come to the UK to teach. Eso fue en 2008 y mientras yo estaba allí en la formación, le invité a Ramaswamy a venir al Reino Unido a enseñar. And for 6 years he came, from 2009 until 2015. Y estuvo viniendo durante 6 años, desde el 2009 hasta el 2015. And through meeting, other yoga people in Europe because of those programs, he came to Madrid and went to Ireland and to Luxembourg. Y gracias a estos programas en Europa conoció a otras personas, otros profesores y profesoras de yoga europeos y hizo otros cursos en otras partes de Europa, como en Luxemburgo, en Madrid, etc. Yeah. Anyway, at some point he stopped doing the teacher training because he said it was too much for him now. He's older, 200 hours of training. En un determinado momento, Ramaswamy dejó de hacer la formación de 200 horas porque consideró que ya era muy mayor para hacer las 200 horas. Yeah. So I, made a course based on this is my original prospectus from Ramaswamy's course. Así que yo conservo todavía el prospecto original del curso de Ramaswamy de 200 horas. And then I started teaching a course in the UK. Y entonces empecé a enseñar un curso en Reino Unido. I think I've run 4 teacher trainings there in the UK. Creo que he hecho 4 formaciones de profesores en el Reino Unido. And now I'm doing one in Ireland, which will complete next year. Y ahora estoy haciendo una en Irlanda que se concluirá el año que viene. And then Noelia was asking me about coming to do some program in Spain, and so we talked about maybe doing shorter programs. But then she said, "Well, why don't we just teach the whole thing?" And so that was the idea. But now the way I run the course in Ireland and the way we plan to do it there, Ramaswamy said you should learn yoga, then practice and get experience. Those are the first 2 things. And that's anybody who wants to practice yoga, so a practitioner of yoga. Bueno, entonces Noelia, servidora, me preguntó si haría algunos cursos en España. Al principio hablamos de hacer cursos más cortos, pero al final pensamos por qué no hacerlo todo y hacer la formación completa. Y la forma en que Ramaswamy nos pide que transmitamos el Vinyasa Krama es, en primer lugar, enseñar a las personas a practicar el Vinyasa Krama. La práctica personal. So we're doing the course in modules and in 2 steps. If you don't want to be a teacher, you just want to learn, you do the first 3 modules. We teach you everything. So you get all the knowledge, like the kind of things I've been speaking tonight, practical experience, and then you can go away and confidently practice yourself. Entonces, esta formación está diseñada en módulos y en 2 etapas. Entonces, en la primera etapa, si no quieres ser un profesor, puedes hacer solo la primera etapa. Con la primera etapa vas a conocer el método en profundidad, vas a saber aplicar el método a ti misma o a ti mismo y vas a tener confianza suficiente para eso. And then optionally, if you think that you're motivated to teach, then you can do the next 2 modules which train you how to teach it. Y opcionalmente, si piensas que estás motivada o motivado para enseñar, si quieres ser profesor o profesora de yoga Vinyasa Krama, entonces puedes continuar y hacer los 2 módulos siguientes, que serían los de 2024, que son los que te habilitarán para enseñar, para aplicar el método a otras personas. Yeah. So, and then this, when you learn to drive a car, you learn to drive it, and because everybody wants to drive a car, everybody who wants to learn to drive a car goes for a driving lesson. Only when you've got some knowledge and experience, then you can train to be a driving instructor.
It's a peculiar thing nowadays. Yoga is one of the only fields I know of where you can go and train in yoga and to be a teacher at the same time. When you go to school, they don't train you to be a teacher while you're at school. Sure, you're You right. do it after you finish school. Go on. Él dice, si cuando aprendemos, por ejemplo, a conducir un coche, si quieres aprender a conducir un coche, todo el mundo quiere aprender a conducir un coche, vas y aprendes a conducir un coche. Y luego, a lo mejor, algunas personas quieren convertirse en instructores de conducción, enseñar a conducir a otros, ¿no? En yoga, hoy en día, pasa una cosa rara y es que muchas personas aprenden al mismo tiempo a ser practicantes y profesores de yoga, es decir, se forman directamente como profesores de yoga, no pasan por digamos, por aprender a conducir el coche, ¿no? Excuse me, he visto, luego te doy la palabra, ¿vale? Yes, please, go ahead, you can go on, Steve, whenever you want. Yes, please, Steve, go ahead. Oh yeah, you want me to go ahead? Yeah. Yeah, no, Okay. Bea, solo decirte que te he visto, que ahora So you te doy finished paso. saying that. Yeah. So then we have. So anyway, basically the course is going to be, what Ramaswamy taught me, and I've spent all these years studying with him and Krishnamacharya's other students. All of my teachers have been the direct students of Krishnamacharya. Entonces, este curso va a ser básicamente lo que yo he aprendido de todos mis profesores, que todos ellos han sido alumnos directos de Krishnamacharya. So it's a very authentic, clean lineage. Así que es un legado, un linaje auténtico y limpio. Yeah, and I think that and I love sharing it, and Noelia's very enthusiastic. So, me encanta compartirlo y Noelia es muy entusiasta. So I think it's an opportunity to have as close as possible, learning as close to the source as possible. Una oportunidad de aprender tan cerca de la fuente como es posible hoy día. Sorry, Steve, we got a question from Bea. Beatriz? Yes, can you hear me? Yeah, ¿me oís? Creo que sí, sí. Vale. No, the question is, since yoga is traditionally passed from teacher to their alumni or their to other people, from person to person. So it's a knowledge that is transmitted very closely to the students. How do you include this teaching in the course you are proposing? Okay. Le he preguntado de que el yoga tradicionalmente se transmite de maestro a alumno de forma muy directa, ¿no? Y que, bueno, ver cómo propone incorporar este tipo de transmisión en los cursos. I said so because I've been through some teacher trainings and most of them are group trainings, and you miss this feedback or this follow-up from the teacher in which you can have this space to discuss your practice or your doubts directly. Digo porque yo ya he pasado por algunas formaciones de profesores en los que esto no existe y que lo echas mucho de menos, tener ese contacto con tu profesor y poder discutir y sobre tu propia práctica o tus propias necesidades en este aspecto. Gracias, Bea, por traducirlo también.
So she's asking whether about the group class and then what personal kind of attention the students will get. Is that correct? I don't know. Yes, that's correct. Okay. Yeah. Well, so first thing is, when this transmission that you're asked, when this transmission takes place, we have a model in yoga. There's a knowledge, the knowledge of yoga in this case. Then there's a teacher who studied it. In this case, it's Ramaswamy, and now it's me. In this case, and then there's the student. So then this knowledge is to be transmitted between the two people. So it's a sharing. Now, sorry, Steve, because if not. Yeah. Sí, cuando se da esta transmisión de este tipo, de esta sabiduría, se supone que hay primero una fuente, un profesor, y de ese profesor pasa a otro, que en este caso es Ramaswamy. De Ramaswamy pasó a Steve y ahora se supone que tiene que pasar a otro alumno o alumna. So then, when there's a teacher and a student, there can be a group or there can be a teacher with one student. Cuando hay un profesor y un alumno, los alumnos o las alumnas pueden ser un grupo o puede ser uno solo. Krishnamacharya mainly taught one-to-one. Krishnamacharya fundamentalmente enseñaba de uno a uno. So I have some students who don't teach any group classes. Tengo algunos estudiantes que no dan clases de grupo. And that's fine. Y está bien. Yeah. And it's probably, in one way, it's the best way. Y probablemente de alguna forma es la mejor manera de enseñar. Yeah. So but with this course, when I find that when you're teaching a group who want to become teachers, there are advantages of a one-to-one class and there are advantages of a group class. Hay ventajas de la enseñanza uno a uno y hay ventajas de la enseñanza en grupo. And some are particular to one or the other. Y algunas son particulares de una o de otra. Yeah, and then there's more, from my position, there's more difficulties in a group class. Desde mi punto de vista, hay más dificultades en una clase de grupo. Because you might have a multitude of needs and abilities. Porque puedes tener una multitud de necesidades y de habilidades diferentes. But for the purposes of like the trainings that I've run so far, in the beginning, people teach each other, peer teaching and working together as pairs. Sorry, can you repeat? You mean in your having teacher a group training, to right? run a teacher training program, Okay, there can be an environment where we can have pairs working together and peer working. Peers I understand. supporting and helping each other. Sí, en su experiencia, en los teacher trainings, en las formaciones que ha hecho en grupo, encuentra algunas ventajas porque las personas pueden trabajar por parejas y de esta forma están como practicando las clases individuales y al mismo tiempo pueden dar clase a toda la clase, a todo el grupo y de esta forma practican la enseñanza en grupo. But on the course, you will have the opportunity to have personal time with me when I'm there, and then like this on Zoom. On the last course I did, I said to any of the students, they can email me. We make an appointment. We can go through anything that they want to, and some of them have had not many sessions, and other people I've seen a lot. It depends on their The people. Yeah. The person, yeah. Sí, en los cursos que
que las formaciones que he hecho hasta ahora, bueno, en este curso, en este próximo curso, podréis tener sesiones conmigo directamente mientras esté allí, o sea, mientras esté aquí en España. Luego, en otros cursos que he hecho, la forma de funcionar era que los alumnos me pueden escribir y concertamos una cita, un encuentro para solucionar cualquier problema, cualquier duda que tengan. Esto ya lo ha hecho anteriormente, lo hará también en el curso de Valencia. Y lo que ocurre es que, bueno, que algunas personas no le han contactado para nada y otras le han contactado muchas veces, porque eso depende de la persona. So both of the situations are there. Krishnamacharya, Ramaswamy was Krishnamacharya's personal student. Ramaswamy era un alumno personal de Krishnamacharya. Yeah, and then Ramaswamy had personal students. Y luego Ramaswamy también ha tenido alumnos individuales, digamos. But then Ramaswamy, like he tells in his story, he went to the classical dance school in Chennai, and he was teaching the ladies there, the young ladies who do dancing, and it was a 2-year course, as a group course for 2 years. Pero Ramaswamy, aparte de tener alumnos individuales, pues luego en un momento dado el propio Krishnamacharya lo envió a dar clases a la escuela de danza en Chennai y estuvo durante 2 años enseñando a las bailarinas de allí. So some of these young ladies have grown up and now they're running yoga studios in Chennai. Algunas de estas bailarinas, que eran jóvenes entonces, pues crecieron y ahora llevan estudios de yoga en Chennai. Yeah, and the way this course was taught was like, you know, we learned it in a group, the course that Ramaswamy gave us to do. But he taught us, and I tell my students, you can teach one-to-one or group or both. Entonces, esta formación de 200 horas que yo hice con Ramaswamy era una formación de grupo, pero él nos dijo que podemos enseñar de 1 a 1 o a grupos, podemos hacer las 2 cosas también. Yeah. So, I think, you know, there's a teacher, there's a student, and there's a group class or a one-to-one situation. Hay un profesor, hay un alumno o alumna y hay una clase de grupo. Yeah. You know, you can have you know, I've taught, and a group class can be, I've had a couple come, a husband and a man, you know, a man and a wife have come, a couple, and you know, a couple. Sí, sí. También puede ocurrir que, por ejemplo, tengas una pareja que vaya a tus clases, o sea, que no sea 1 a 1, sino que sea 1 a 2, ¿no? Digamos. Yeah. Que, por ejemplo, él tuvo una pareja de un marido y una mujer que eran sus alumnos. I taught For example, mother and a Ramaswamy, Krishnamacharya used to teach the whole family. We used to teach Ramaswamy's family. Yeah, Yeah. We used to go to the house and teach the family. Krishnamacharya solía ir a casa de Ramaswamy y enseñaba a toda la familia a la vez. So in Vini Yoga, you adapt to the situation. The girl who came for one-to-ones for the scoliosis, her mother is a yoga teacher. She discussed it with me because I have this skill, you know, in yoga therapy. And I said she has to have one-to-one lessons. She's not to go to a group class at all. Okay. This was my advice, because she mustn't do symmetric postures, only asymmetric. Sí, por ejemplo, la chica que fue con el problema de escoliosis, su madre es profesora de yoga, pero fue a consultarle a Steve porque sabe que tiene esta cualificación en yoga terapia y Steve le dijo, no, tu hija no debe ir a clases de grupo, a clases de yoga de grupo porque no la van a beneficiar. Yeah. So Vini Yoga means the correct application. Sí. Vini Yoga significa la aplicación correcta. And that also means, you know, the way that you would teach people. Y también la forma en que enseñarías a la gente. Yeah. On a previous course,
I just give you two examples. One lady, her children are grown up and they're healthy. She has a husband. And she goes and teaches group classes in the evenings and the daytime. You know, she teaches group classes in a health club. Okay. Who is this lady? Is a lady who I trained. She has okay. been teaching for many years now since I trained her. She teaches in a health club, group classes. Okay, I understand. Una de las alumnas que él formó como profesora, pues está enseñando desde hace muchos años y enseña en un gimnasio a un grupo. Yeah. And another lady on that course is a single mum with a disabled daughter. Y otra señora de ese curso, de esa misma formación, es una madre soltera con una hija con capacidades diferentes. So she only teaches one-to-one. De forma que ella solo enseña individuales. To people in their own homes. Así que la gente está en su propia casa. So she has no studio and no set times of classes. No tiene estudio, no tiene clase, un horario predeterminado de clases. So by appointment, she goes to their house and teaches them. Sino que va a las casas a enseñar previa cita. Yeah, and she likes doing that, but it's mainly because of her life situation. Le gusta hacerlo así, sobre todo porque se adapta muy bien a su situación vital. Yeah. And the other lady, she takes one-to-one students if they want to do it. Y la otra señora también acepta lecciones privadas si quieren hacerlo. Yeah, and she'll do it at their own home or in a studio, in a studio space. Yeah. So, y pueden hacerlo en su propia casa o en un estudio. Yeah, but you'll see. You know, like you're saying, you'll see pictures of groups of students sitting around a guru, and then there's situations where the person got taught one-to-one. So it's not a completely fixed thing. The important thing is that the knowledge gets transmitted in a way that's, you know, maintains the tradition and that the student gets the right understanding and the right thing for them. Sí, no es una cosa fija. Podemos ver fotos de gurús con muchos estudiantes sentados a su alrededor y en otras ocasiones se ve solo el gurú estudiante, ¿no? Esto no es determinante. Lo determinante es que haya una transmisión fiel del legado, de la tradición, se respete en esta transmisión y que desde el profesor al estudiante y que el estudiante obtenga una comprensión adecuada y clara de esta, de esta sabiduría, de estas enseñanzas. Yeah, we have some questions in the chat. Okay. Gemma was asking you, I don't know if Gemma is still here, but she can watch the recording. Have you considered in next editions to do the teacher training online? It's for some interesting people who live outside Valencia. Thank you. It's not really my desire to do an online class. I think that it being face-to-face is very important. No es mi deseo hacer una formación online. Creo que la presencialidad de estar cara a cara es muy importante. But, sorry, Steve, that said, it's true that we can maybe arrange or set some meetings between modules to. Oh yeah, there'll be an online component.
yeah, I'm happy to do an online component. We can do some Zoom things like we're doing now and take questions, etc., present some stuff. But you know, that's how I learn, and it has to be live. It's something what this lady was saying earlier. You know, like we've got these books and things. We came on our 200-hour teacher training. Here was the schedule. All I have from that is my practice and these notes. These are my notes from my 200-hour course with Ramaswamy. Ramaswamy sat in a chair like I'm sitting now. He never used a whiteboard. There were no notes. And he never had any notes that he looked at. He taught the whole course from heart. And each day he could remember where we left off the day before, what asanas we'd done, what students had done what and what they couldn't do. And I have to confess, I'm not as good as that. But and also some students will want some notes and things like this. But he, you know, this was the ancient training. If he wanted to tell you something from Yoga Sutras, he just chanted the verse. He knows it all off by heart. He knew all of these asana sequences all in order without looking in any book or remembering anything. So we got a traditional training. What I'm trying to do is to transmit what I got. I want to share with people what I got. That's the only reason for me doing this. Yeah, I understand. Sí, bueno, yo le he preguntado hace un ratito que, bueno, estaba diciendo que no quería hacer el curso online, que no es su deseo, pero sí que es verdad que hablamos de hacer algunos encuentros online entre módulos, es decir, para preguntas y todo esto. Y él está de acuerdo con esto y sí, quiere hacerlo, o sea, esto lo haremos entre módulos para que no se acumulen las preguntas o las dudas, haremos encuentros online y podremos exponer las preguntas y tal. Pero él lo que dice es que él hizo el curso de Ramaswamy, las 200 horas, y él recuerda a Ramaswamy llegar en Los Ángeles, sentarse tal cual está él sentado y enseñar 8 horas en un día sin una pizarra, sin una nota, sin nada, de memoria. Y él ha dicho, tengo que confesaros que yo no soy tan bueno, pero yo he recibido ese conocimiento y todo lo que quiero hacer, ese conocimiento ancestral, tradicional y genuino, y lo único que quiero hacer es transmitiroslo a vosotros. It's, you know, and I have to assess people and certificate them, and online they can have the screen blanked. I don't even know what they're doing. They might not be there. Sí, yo voy a certificar a la gente que termine este curso, ¿no? Entonces tengo que saber que bueno, pues que han aprovechado el curso. Online es más difícil porque no sé exactamente lo que ellos han hecho al otro lado de la pantalla. Vale, Gemma, muchas gracias a ti. Nos vemos. Yeah. So no, yeah, I mean, understand. there are online courses. The other thing is we did this as modules deliberately instead of doing it as weekends, because I have to travel to Spain and other people can. Anyway, that's me. I want to share what I got. So that's what's unique about this. So as far as I'm aware, lo que tiene esta formación de única es que yo quiero compartir lo que he recibido. And Ramaswamy doesn't teach this anymore. Y además Ramaswamy ya no va a enseñar más. And I'm not sure if anybody's doing a course in the world. I don't know. Y no estoy seguro de que alguien esté haciendo este curso en el mundo. No lo sé. Noelia can research that. I don't go online a lot. So. I know. I thought you was telling that I was doing it. I'm not doing it. No, but I don't know of anybody doing a course. Okay. No. Not in Europe. Definitely not in Europe. Yeah, you mean the 200 hours? The 200-hour Vinyasa Krama teacher training in Ramaswamy's tradition in Europe. Sí, dice que no le consta que nadie esté haciendo 200 horas en la tradición genuina de Ramaswamy en Europa y que yo puedo investigarlo si esto es así o no. Yo definitivamente no lo estoy haciendo. En mi curso online son 60 horas, no es lo mismo. And it's a whole lot more fun being with a group of real people. And you've got real students to practice with, and hopefully you make friends in yoga. That is true. That is true. Dice que además es mucho más divertido hacerlo presencial, que seguramente haces amigos para toda la vida.
os habrá pasado, ¿no? Con otras One last thing formaciones. I say, I just renewed my insurance for my Ayurveda this year. Una última cosa que os quiero decir es que acabo de renovar mi seguro para Ayurveda, para practicar Ayurveda este And año. my membership of APA. Y My professional membresía, Yeah. mi membresía profesional. I had to fill out some forms. Y tuve que rellenar algunos. They will not let you be a member or get insurance if your course is distance learning. Y no te dejan, no te permiten, no te aseguran, o sea, no te hacen el seguro si tu curso es online. Yeah. Okay. They, Didn't know. if you have an online course, you can't join that organization. Si has hecho un curso online, no puedes acceder a esa And before organización. before COVID lockdown, Antes de la cuarentena, antes del confinamiento del COVID, Yoga Alliance insisted that a course, I think, was it 180 hours face-to-face or 160? I can't remember, but it's about 80% of it has to be face-to-face. Antes del confinamiento por COVID, la propia Yoga Alliance exigía que las formaciones tenían que ser en un 80%, creo, cara a cara, presenciales. And my teacher, Ramaswamy, has taught things online like Bhagavad Gita text or Hatha Yoga Pradipika, and he's done a few short classes. But as far as I'm aware, he's never done his 100-hour course or his 200-hour course online. No. Mi maestro Ramaswamy ha enseñado textos online, sobre todo después de la cuarentena, durante la cuarentena y después, pero textos filosóficos, ¿no? Y luego ha hecho algunas pequeñas clases prácticas, pero por lo menos hasta donde me consta, nunca ha hecho una formación de 100 o 200 horas online. No la ha hecho. Maybe somebody else, I'm sure somebody else will do this, make an online course. Y además estoy seguro que otros lo harán, el curso online, pero no yo. But it won't be me. No seré yo. But I will, I'm happy to use this facility for support of the course. Pero estoy muy dispuesto a utilizar esta tecnología, el online, como soporte al curso, es decir, para reuniones individuales, para reuniones entre módulos, sesiones de preguntas-respuestas, etcétera, etcétera. Okay. Great. Brilliant. So, no sé si tenéis más preguntas, las que estáis por aquí todavía. ¿Alguna duda, alguna pregunta para Steve? No necesariamente sobre la formación, sobre cualquier cosa. ¿No? If at any other time any question comes to them, they can contact you and you can ask to me. Sure. Sí, si en algún momento, Rafa, gracias a ti. Un placer. Chao. Decía Steve que si en algún momento se os ocurre alguna pregunta, podéis contactar conmigo o contactar con él directamente. Yo os paso el correo y podéis preguntarle a él directamente o preguntarme a mí. Y eso es todo, para no hacerlo más largo. Bueno, un placer estar con todas vosotras y con todos vosotros esta tarde. Gracias por vuestra compañía. Thank you very much, Steve, for being with us this evening, for explaining everything so good with so much patience and love. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. Thanks. Bless you all. Thank you. Merry Christmas. Lovely to see you all. Thank you. And Happy Christmas, Steve. Yeah, and a very happy Christmas and New Year to you all. Very happy Christmas and Happy New Year. So, felices fiestas a todos. Feliz año nuevo. Gracias por participar y nos vemos. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis dónde encontrarnos. Y un abrazo enorme. Cuidaos mucho. Muchas gracias. Feliz año. Feliz Navidad. Gracias, Belén. Gracias. Un placer verte. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.